Hablemos de reformas constitucionales a propósito de lo que ocurre en la política en el país con el abogado Ismael Quintana. Él es un experto en el análisis de la Constitución, es parte del grupo Yarte y Quintana. Ismael, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días, Carlos. Un abrazo para usted, para todos quienes están ahí en cabina y por supuesto para quienes nos están mirando y escuchando. Ismael, a propósito de los movimientos políticos al interior de la Asamblea, ¿qué tantas complicaciones podrían presentarse? Y queremos la explicación, aprovechando sus habilidades catedráticas, de lo que pueda ocurrir en los próximos días y semanas y que pueda quizás complicar o beneficiar el panorama en el país a propósito de las demandas de seguridad, entre otras, que tienen los ecuatorianos. Bueno, ahora estamos con un nuevo decreto de excepción en esta materia. Ese decreto, como todos los que se han emitido cuando hay estos problemas de inseguridad, va a pasar por manos de la Corte Constitucional. Así que yo creo que en el transcurso de estos días vamos a tener un dictamen de la Corte donde la Corte nos va a dar más luces de la constitucionalidad o no del contenido de este decreto que se emitió, recuerden ustedes, de manera focalizada en algunas provincias del país, donde entendemos que luego de unos informes del COSEPE, se detecta que hay en la mayor cantidad del cometimiento de delitos. Así que en ese sentido, pues esperemos de ver qué pasa. El problema que yo le veo a veces es que tratamos de resolver el problema con el mismo remedio que en otras ocasiones no ha surtido ningún efecto. Me refiero a los decretos de estado de excepción. De hecho, en el penúltimo decreto de excepción, la Corte Constitucional ya lo declara inconstitucional el contenido de ese decreto, al menos en lo que tiene que ver con la utilización de Fuerzas Armadas. Así que bueno, veamos cuál es la respuesta que le da la Corte en esta materia en los siguientes días. Ok, entonces vamos a estar pendientes de lo que signifique el pronunciamiento de la Corte en este punto en particular. Hablemos de un tema que suena bastante interesante ahora y que puede estar en boca también de quienes siguen la política, y es la relación entre la presidencia y la vicepresidencia de la República. En las más recientes declaraciones, la vicepresidenta, la segunda mandataria, ha establecido sus críticas, esta vez un poco más puntuales y frontales, ante la actuación del presidente Daniel Noboa Asín. En la interpretación que usted mantiene, ¿qué puede ocurrir entre enero y febrero del próximo año si el presidente decide ser candidato? A ver, yo creo que este tema finalmente ha tomado un rumbo de solución, más allá de los cuestionamientos que algunos hacen a la consulta. Me refiero a esta consulta que ya le ha elevado Presidencia de la República al Procurador General del Estado para que desentrañe el sentido y alcance de este polémico artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral, que es el que obligaría al dignatario de elección popular que opta por la reelección inmediata para el mismo cargo a hacerse o a acogerse a una licencia sin sueldo mientras dura la campaña electoral. Digamos que a partir de esto nosotros vamos a tener dos posibilidades en cuanto a la respuesta del procurador, que según nuestra ley de la Procuraduría General del Estado será ya de carácter vinculante, es decir, después de lo que diga el procurador, ya poco podremos discutir de este tema. Al día de hoy usted tiene dos posiciones abiertamente marcadas. Una que sostiene que, más allá de la sentencia que le comentaré de la Corte Constitucional, el artículo 93, dicen algunos, es absolutamente claro en cuanto a su contenido. Para ellos, para quienes adoptan esta posición, Daniel Noboa estaría yendo en la realidad, en la lógica de los hechos, a una reelección, en cuyo caso él debería acogerse a la licencia y, por lo tanto, al producirse un caso de ausencia temporal de Daniel Noboa mientras dura la campaña electoral, evidentemente, conforme el artículo 146 de la Constitución, su vicepresidente, Verónica Abad, tendría, sin que medie un decreto, un acto administrativo, cualquier decisión, tendría que asumir en ese momento la presidencia de la República mientras se produce esta ausencia temporal. Otros, entre los cuales me alineo, sostenemos que hay un fallo de la Corte Constitucional del año 2010, la sentencia 210-CIC-CC, que determina con claridad qué es lo que se debe entender como reelección
en contextos de una muerte cruzada. Si la Corte en el 2010 interpretó los artículos 130 y 148 de la Constitución, además del 114, que regulan esto que nosotros llamamos muerte cruzada, y llegó, entre otras, a fijar una regla interpretativa muy clara en su decisorio. Y dijo que cuando se convoca por parte del CNE a elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas como consecuencia de la disolución parlamentaria o de la destitución presidencial al amparo del artículo 130 de la Constitución, quienes resultan electos en ese proceso solamente van a completar el periodo de sus antecesores. Y la Corte dice, entonces, no se les va a computar ese plazo, ese tiempo de gestión como una reelección para efectos de lo que establece el artículo 114, que son las reglas constitucionales en materia de reelección. Entonces, abstrayendo esa regla jurisprudencial que está dictada para estos casos específicos de elecciones presidenciales y parlamentarias post muerte cruzada, uno puede fácilmente deducir que Daniel Noboa no está yendo a una reelección. Daniel Noboa estaría optando, no según mi opinión, según la opinión de la Corte Constitucional, a un primer periodo de gobierno. Por lo tanto, si la ley orgánica electoral determina que la licencia debe ser obtenida solo en casos de reelección para el mismo cargo y de manera inmediata, y si Daniel Noboa, según la Corte, no está yendo a una reelección, sino que recién sería su primer periodo de gobierno, evidentemente al menos tenemos la duda de si él debe o niegue a acogerse a la licencia sin sueldo. Si es que se concluye por parte del procurador que en cambio Daniel Noboa no necesita acogerse a la licencia porque está yendo recién a su primer periodo de gobierno, no se producirá un caso de ausencia temporal y por lo tanto la discusión sobre si Verónica Abad debe o no debe sucederle momentáneamente en ese caso deja de tener importancia. Así que yo creo que en esto debemos tener paciencia un poco en los siguientes días. Yo creo que vamos a tener claridad por parte del Procurador General del Estado y sobre la base de eso habrá que respetar el dictamen del Procurador. Si hay que ir a una licencia, Abad tiene que asumir la presidencia en ese momento cuando produzca la vacancia. No hay discusión alguna sobre eso, al menos para mí, pero si el Procurador concluye que no hay obligación de acogerse a la licencia, en esta ocasión el presidente podrá ejercer simultáneamente la presidencia de la República y también la candidatura a elección popular. Muchísimas gracias. Estamos conversando con el doctor Ismael Quintana, abogado y experto constitucionalista. Doctor, vamos a la parte o al momento en el que estamos actualmente, ¿no? El Procurador General del Estado, la Procuraduría, ha enviado al Consejo Nacional Electoral esta consulta también y su criterio jurídico con respecto a este artículo del Código de la Democracia. ¿Qué debería decir el Consejo Nacional Electoral? Porque hay mucha especulación con respecto a este tema, porque está esperando la Procuraduría que conteste el CNE y en base a eso me imagino poder elaborar este informe jurídico para poder contestarle esta consulta previa que ha realizado el presidente Daniel Noboa. A ver, lo que pasa es que la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado contempla esta posibilidad de que el procurador, previo a tomar una decisión a través de sus dictámenes, les requiera los pareceres, los criterios a los distintos estamentos estatales que de algún modo pudiesen tener relación con la temática que es objeto de la consulta. Si por ahí, digamos, lo primero que hay que aclarar es que lo que ha hecho el procurador hasta aquí no es irregular, está previsto en la ley de la Procuraduría General del Estado. Esas opiniones, como le ha requerido a la Asamblea, entiendo que a la Corte Constitucional también, y al propio Consejo Nacional Electoral, son solamente eso, son pareceres, son criterios, son argumentos que el procurador está pidiendo para efectos de nutrir su fundamento y darle una respuesta al ente consultante. Criterios que por supuesto no son vinculantes para el Procurador General del Estado. Ahora, hay varias alternativas. En el primer caso, digamos, yo creo que la Corte Constitucional en este tema difícilmente va a darle una opinión al procurador, porque lo primero que la Corte le puede decir al procurador es, doctor García, aquí no hay ninguna norma en el ordenamiento jurídico que a mí me faculte absolver consultas, de dar opiniones o criterios jurídicos. Esa no es la atribución de la Corte Constitucional y por lo tanto yo me abstengo de emitir algún criterio o pronunciamiento.
En el caso del Consejo Nacional Electoral, habrá que ver si ellos tienen alguna opinión, no sabemos cuál es, respecto del artículo 92 del Código de la Democracia, y lo propio tal vez a la Asamblea Nacional. Y a mí me parece que el criterio de la Asamblea Nacional, más que el del Consejo Electoral, es fundamental, porque esta reforma relativa al tema de la licencia sin sueldo se introduce recién en las últimas reformas del año 2020. Ustedes tengan en cuenta que cuando se aprueba la Constitución de 2008, la constituyente de Montecristi eliminó la disposición constitucional que sí existía en el artículo 100 de la Constitución del 98, donde constitucionalmente se obligaba al dignatario que optaba por la reelección a acogerse a un régimen de licencia. Esa norma se elimina de la Constitución de 2008. Por eso ahí mi primer reparo con quienes dicen, no, es que este es un tema que no debe ir a la Procuraduría, sino a la Corte Constitucional. Mi primer reparo es ese. En la Constitución no está la obligación de acogerse a una licencia. Ese es un problema que está a nivel de ley. Y por esa razón creo yo que la Asamblea tendrá que darle algún criterio, alguna opinión, alguna explicación al procurador de por qué cuando se reforma el artículo 93 en el año 2020, el legislador desoyó la sentencia 210 de la Corte Constitucional y dejó de regular este ámbito también. Lo que pasa es que acá, mis queridos amigos, jamás nos imaginamos que el tema de la muerte cruzada podía llegar a darse, pero se dio. Y lamentablemente la reforma del 92 no abarca los casos de licencia para aquellos eventos en los cuales presidentes y asambleístas electos en un proceso de elección anticipada optan nuevamente por el mismo cargo. Eso no está regulado en la ley. Así que, bueno, veamos, insisto, cuál es la opinión del Procurador General. En efecto. Yo tengo ahí la mía, que es la que les he expuesto a ustedes en este momento. El abogado Ismael Quintana y sus criterios respecto a la situación de una posible licencia o no que debería tomar el presidente de la República, Daniel Noboa, en caso de ser candidato a la elección presidencial del 2025. Gracias, Ismael, por estar con nosotros. Son las 8 de la mañana y 51 minutos.